Preeclampsia es un episodio, quizás el episodio más grave que atraviesan algunas embarazadas. Y fíjense por qué se trató este tema en el Congreso, porque se vio que hay muchas muertes maternas y fetales a causa de la eclampsia. La eclampsia es un episodio en el cual la mujer entra a convulsionar, convulsiones tipo la epilepsia, o directamente pasa a estar en coma. Sin necesidad de convulsionar, de repente la mujer entra en coma. ¿A qué se debe todo esto? Se debe a la hipertensión arterial inducida por el embarazo. O sea, es la hipertensión que se da exclusivamente en la mujer embarazada. Fíjense que muchas veces cuando termina el embarazo, la presión arterial vuelve a la normalidad en este tipo de mujeres, por eso se llama hipertensión inducida por el embarazo. Pero antes de que se produzca la eclampsia, que dijimos que eran las convulsiones o el coma, existe un periodo que se llama preeclampsia. O sea, hay una serie de sintomatologías, signos y síntomas que nos avisan de que esa mujer puede entrar a convulsionar o entrar en coma, o sea, entrar en la eclampsia. Preeclampsia. ¿Qué se ve en la preeclampsia? Se ve que la presión arterial empieza a aumentar a partir de las 20 semanas de embarazo. Recordemos que el embarazo dura 40 semanas, es decir, que si empieza a aumentar la presión arterial a partir de las 20 semanas, significa que en la mitad del embarazo, a las 20 semanas, la mujer empieza a aumentar la presión arterial. ¿Qué más? Empieza a tener edemas. O sea, ¿qué quiere decir edema? Los pies hinchados, la cara hinchada. La misma paciente nos dice, tengo los pies hinchados, me siento como que estoy hinchada. Ese es un síntoma de que la presión arterial está aumentando de tamaño. Pero cuando se va a presentar la eclampsia, existen síntomas muy particulares, por ejemplo, como el dolor en la boca del estómago. El dolor en la boca del estómago es nada más que una manifestación del edema que está sufriendo el hígado. El hígado se edematiza, se llena de agua, digamos así, y repercute como dolor en la boca del estómago. También hay trastornos, si uno hace un análisis de sangre, va a haber trastornos en los resultados de los análisis que estudian el hígado. También la paciente puede manifestar que tiene como moscas volantes, ve como mosquitas. Puede tener zumbido de oído también, o puede tener una cefalea intensa. Todos esos síntomas, acompañado del aumento de la presión arterial, nos está avisando que esta señora puede entrar a convulsionar. Y entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que se muera por culpa de este episodio, puede ser que muera el feto en este episodio, puede ser que quede con un accidente cerebrovascular, con un trastorno renal. O sea, es muy, muy complicada la situación cuando se da la eclampsia en la mujer. Por eso nosotros decimos que hay que controlarse y controlarse. Fíjense una cosa importante. Cuando nosotros hacemos el control prenatal, cuando la mujer recién comienza sus controles a los 2 meses, 3 meses de embarazo, debemos controlar la presión arterial. Porque no es lo mismo aquella mujer que tiene presión arterial antes de las 20 semanas. En ese caso consideramos que la hipertensión es crónica ya, que es una paciente que ya viene con hipertensión arterial por muchas razones, por hereditaria, porque tiene presión arterial por sí. No es lo mismo la hipertensión que se da después de las 20 semanas. Es decir, que si la paciente viene al control después de las 20 semanas y le tomamos la presión arterial, no vamos a saber si esa hipertensión es por el embarazo o ya es hipertensa previa. ¿En qué se diferencia? En que aquella mujer que tiene una hipertensión previa, antes del embarazo, soporta mejor
que aquella mujer que se le induce la hipertensión. O sea, el organismo no está acostumbrado, entre comillas, a tener presión alta. En cambio, aquella mujer que ya viene con hipertensión antes de embarazarse, el organismo es como que está acostumbrado a la presión y se va a comportar de forma distinta. Vean entonces lo importante que es el control prenatal precoz, ya ni bien comienza el embarazo, para poder discernir si esa mujer tiene hipertensión previa o se le inserta una hipertensión por el embarazo que va a traer todo este tipo de complicaciones, tanto a ella como al feto. Y entonces, le repito, en este congreso se ha visto que ha aumentado muchísimo la cantidad, la mortalidad de mujeres por la preeclampsia y por la eclampsia. Porque no solamente la eclampsia puede matar al feto, también la preeclampsia, el aumento de la presión arterial, hace que el bebé reciba menos sangre, al estar aumentada la presión, menos oxígeno y se pueda morir dentro del útero materno durante el embarazo. Entonces, las medidas que nosotros tomamos, aparte de darle la medicación correspondiente, de tratar, también evaluamos la salud del bebé dentro del útero. Hay formas de evaluar la salud fetal que puede determinarnos y decir hay que sacar al bebé antes de tiempo. Porque esto es como la rabia. Muerto el perro, muerta la rabia. Terminada la hipertensión del embarazo, generalmente los valores de hipertensión vuelven a la normalidad. A veces tardan hasta un mes después del parto en volver a la normalidad, pero ya el bebé puede estar exento de morir intraútero por ese tipo de presión. Muchas veces tenemos que sacar al bebé mucho antes, por eso el bebé puede nacer prematuro, pero es preferible que nazca prematuro y estar en una incubadora que estar dentro del vientre materno, sometido a todo este tipo de cosas que hablamos y que pueden culminar en la eclampsia con la muerte materna y del bebé. Entonces, volvemos. El control prenatal precoz es muy importante para saber qué medidas tomar para no llegar a la eclampsia, que son las convulsiones o el coma en una mujer embarazada. Es increíble y admirable, doctor, cómo los médicos toda la vida siguen estudiando, ¿no? Siguen capacitándose, participando de estos congresos, porque la medicina va avanzando y ustedes tienen que ir a la par. Totalmente. Muy importantes son los congresos porque nos actualizan y también nos dicen que si lo que estamos haciendo está bien, porque eso también sirve para los que vamos a los congresos. Muchas veces decimos, ¿está bien la conducta que adopté? En el congreso nos dicen, sí, doctor, lo que usted está haciendo está bien. O dicen, hay nuevas medidas para este tipo de patología, que también es importante. Pero la conclusión siempre es la misma, hay que ir a los chequeos médicos. A los chequeos médicos es fundamental y sobre todo en esta patología. En esta patología el control es muy frecuente. Además, hay que tener en cuenta, aquellas mujeres que son muy jóvenes o que tienen mayor de 40 años, mujeres que tienen antecedentes de hipertensión, son mujeres que deben pensar que pueden llegar a tener una hipertensión en el embarazo. El embarazo gemelar también es muy frecuente. Hemos visto muchas mujeres que tienen embarazo gemelar o mellizos que llegan a una etapa del embarazo que empiezan a aumentar la presión. Entonces vean lo importante, aquellas mujeres que generan un embarazo gemelar, aquellas mujeres que son hipertensas de antes, aquellas mujeres que son muy jovencitas o aquellas mujeres que tienen mayor de 40 años, tienen que pensar que pueden estar con una hipertensión arterial y no dejar de hacer sus controles. Buenísimo, doctor. Muchas gracias por su visita y por venir a contarnos y transmitirnos todo lo que... Yo calculo que es un pequeño resumen de todo lo que fue ese congreso, ¿no? Totalmente. ¿Dónde lo encontramos? Siempre en Salta, 836. ¿Vacaciones todavía no? Todavía no. No lo encontramos todavía en el consultorio. Todavía no. Buenísimo, doctor. Muchas gracias. A usted, Clarice. El doctor Enrique Gersovich pasando aquí por la mañana de Info Magazine, siempre